Quiero compartir en esta hora, hermanos, una palabra de bendición para cada uno de ustedes. En el nombre de Jesús, quiero hablar al respecto de la vida matrimonial. Una de las cosas, hermanos, que Satanás está utilizando bastante son métodos para infiltrarse dentro de los matrimonios, para causar estragos y separaciones en cada uno de ellos. Hoy en día, en la actualidad, los matrimonios enfrentan graves problemas. Cada día aumenta más la demanda de divorcios matrimoniales. Pero el origen de los problemas matrimoniales por la transgresión, oiga bien, de los deberes matrimoniales de uno de los cónyuges, o en algunos casos de varios de los cónyuges, de ambos cónyuges. Y si a esa transgresión, hermanos, le añadimos una mala paternidad, por ejemplo, que uno de los dos tuvo mala paternidad, malos ejemplos en su casa al respecto de lo que veía, lo que era una vida matrimonial. También un mal carácter, un carácter deformado. No tiene un carácter fijo, un carácter específico, sino que se le malformó un carácter en su vida, en el hogar en el que fue formado. Y también las malas influencias. Oiga bien, si le añadimos todas esas cosas, mala paternidad, un carácter deformado, malas influencias y la carencia de una orientación sólida de lo que es un matrimonio, estaríamos viendo o enfrentando una posible desintegración conyugal y un atentado hacia la armonía familiar. Eso está sucediendo hoy en día a nivel mundial. Los matrimonios, existen muchos pleitos, muchas contiendas, separaciones y muchas cosas en sí. Pero esto sucede, como les dije al principio, porque hay una ley matrimonial establecida por Dios en la Biblia, la cual une a ambos cónyuges, pero cuando esa ley se le deja de cumplir, hay una transgresión a esa ley, es cuando comienzan la desintegración conyugal, es cuando comienzan los conflictos, es cuando comienzan los atentados hacia la familia, porque se deja a un lado la voluntad de Dios. Gloria al Señor. El esposo y la esposa, cada uno tiene un rol que cumplir en esa familia, en esa unión. Cada uno tiene un rol, el cual debe de cumplir al pie de la letra para poder llevar las cosas en armonía, tal como Dios las ha establecido, y poder mantener una casa en pie. El mismo Jesús dijo, una casa dividida no puede permanecer en pie. Así que les quiero plantar, hermanos, por ejemplo, los deberes tanto del esposo como los deberes de la esposa, de uno hacia el otro, en el nombre de Jesús. Así que quiero darles unos puntos al respecto del rol que le toca al hombre, al esposo, en la vida matrimonial. Vamos a comenzar con el punto número 1, el rol que le toca al esposo, en el nombre de Jesús. Y el punto número 1 es que el esposo debe liderar el hogar, debe de ser un buen líder. Un líder no es el que ordena, el machista, aquel que dice aquí yo mando, aquí se hacen las cosas como yo digo. No,
Un líder es el que da el ejemplo, cómo se deben de hacer las cosas. Gloria al Señor. Vamos a ver en Primera de Corintios capítulo 11, versículo 3. Pero quiero que entiendan que Cristo es cabeza de cada hombre y que el esposo es cabeza de su esposa, así como Dios es cabeza de Cristo. Podemos ver el rol, el primer punto del rol que le corresponde al hombre es ser un líder, saber liderar. Primera de Corintios 11:3 nos dice: el esposo es cabeza de la esposa. En la cabeza están los ojos, en la cabeza está el oído, está el cerebro, está la boca, está todo. El cerebro controla todo lo que es el cuerpo. Gloria al Señor. El esposo debe de saber escuchar, de ver, de hablar y de pensar, todo a favor de su familia, para llevar un buen liderazgo como esposo. Vamos a ir al libro de Efesios, capítulo 5, versículo 23. Dice: porque el esposo es cabeza de la esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es también su Salvador. El esposo es cabeza de la esposa. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 12. No permito que la mujer ejerza dominio sobre el hombre. ¿Qué es lo que quiere decir con eso Pablo en esa escritura? Que el líder, el que lidera, el rol de líder es del hombre, es del esposo. La mujer no puede tomar ese rol como cabeza, como líder. Ese le corresponde al hombre. Ese es uno de los puntos que cuando el hombre deja de cumplir esa ley establecida para el matrimonio, es donde empieza a causar una catástrofe en los matrimonios y se ejerce una posible desintegración. Un buen líder, hermanos, primeramente debe de ser responsable. Debe de haber responsabilidad en el líder. Nos narra en Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 7. Si usted tienen que apuntar ahí, apúntelos, estos detalles. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 7, y también Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 12. Para ser buen líder debe de haber responsabilidad. Cuando un hombre no cumple estos requisitos, responsable como líder, empieza a haber una desintegración. Gloria al Señor. También debe de haber confiabilidad. La esposa debe de confiar en el esposo. Pero ¿cómo una esposa va a confiar en el esposo? El hombre debe de ganarse esa confianza. Y debe de haber una confiabilidad en el esposo por medio de su conducta, de su sinceridad, por medio de las cosas que lidera en el hogar como un buen líder. Entonces la esposa confiadamente deposita en el hombre o en su esposo todas sus necesidades, porque hay confianza en él. Gloria al Señor. Confiabilidad en Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 16. Puede apuntarlo ahí. También el otro detalle que debe de haber como un buen líder es madurez. Tener una madurez. Nos narra Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 2 y versículo 6, y también Primera de Corintios capítulo 2, versículo 6. Debe de tener madurez. Nosotros podemos ver muchos hombres que no actúan como hombres maduros,
como personas que no toman en serio las cosas. Y por esa razón entra un desánimo a las esposas, porque en el esposo no hay madurez. Nosotros podemos ver el rol del esposo. El primer punto que les estoy tocando es liderar el hogar. Y para eso debe de tener confiabilidad, responsabilidad, madurez, como un buen líder, como un buen esposo. También hay 3 puntos que debe de cumplir como buen líder hacia la familia que él está liderando. Debemos recordar estas palabras, amado hermano, en el nombre de Jesús, que el primer ministerio que Dios le da a usted como hombre es su familia. No espere ir a una congregación detrás de un púlpito o ir a una gran multitud para usted ser un gran sacerdote de Dios, un gran ministro. No, el primer ministerio que Dios le va a dar a usted es su familia, es su esposa, es sus hijos. Y si en lo poco usted es fiel, Él lo pondrá sobre mucho. Pero si usted no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo va a poder gobernar la casa del Señor? La congregación, las multitudes, porque muchos son luz de la calle, pero son oscuridad de su casa. Entonces, por eso el hombre debe de ser un buen líder, no dejar ese rol, sino permanecer ahí, fiel, cumpliendo esa ley que Dios estableció para el hombre. Se lo vuelvo a repetir nuevamente, debe de tener confiabilidad, respetabilidad y madurez como un buen líder. También en 3 niveles en el hogar que debe de estar siempre el hombre ahí como líder, tomando él buenas decisiones. Por ejemplo, en el nivel físico, el esposo es el encargado como protector de la esposa e hijos en el nivel físico. Él debe de ser el protector siempre, el que esté buscando la manera como esté bien físicamente su esposa y sus hijos. Gloria al Señor. En el nivel físico, protector de la esposa e hijos ante eventos que pongan en riesgo la salud familiar o el bienestar familiar. Debe de estar siempre ahí el esposo, liderando. Gloria al Señor. También el punto número 2, a nivel emocional, el esposo debe de ser un apoyo cuando la esposa necesita. Nosotros podemos ver muchos casos donde las mujeres quieren desahogarse con el hombre en muchos casos, y el hombre, como es machista, como decimos muchas veces, pan sin sal. Entonces no es un apoyo, no está cumpliendo ese rol como esposo, como apoyo emocional. Existen muchos casos donde muchas esposas acuden a malas amistades, malas compañías, porque no encuentran ese apoyo en su esposo. No encuentran ese apoyo para contarles muchas cosas que ellas quieren hablarle. A nivel emocional debe de ser un apoyo cuando la esposa o la familia atraviesa por experiencias traumáticas. Gloria al Señor. Pero el error de muchos esposos es que más bien tratan de loca a la esposa, comienzan a insultarla, comienzan a decirle muchas cosas en las cuales comienzan los pleitos, las contiendas y los enojos. Gloria al Señor. También el punto número 3 es a nivel espiritual. El esposo debe de ser guía a la familia, un buen guía para la familia en el camino del bien, inculcar valores, principios morales, gloria al Señor, espirituales y éticos, buena conducta. Oiga bien, solo les estoy narrando el primer punto del rol del esposo,
que es ser un buen líder, como narra 1 Corintios capítulo 11, versículo 3 y Efesios 5, 23, donde leímos que el hombre es cabeza de la mujer. Nosotros podemos oír muchos hombres que la Biblia dice que somos cabeza de la esposa, pero debe de prestar esta atención. Para que usted sea una cabeza, debe de cumplir con todo este rol que le corresponde a la cabeza. Primeramente, debe de haber confiabilidad en usted. Su familia debe de confiar en usted, de poner toda su confianza como un apoyo que tienen, porque sabe tomar decisiones, es responsable. Gloria al Señor. Debe de haber confiabilidad, respetabilidad y madurez en usted como líder, como hombre, como esposo. Y también debe de cumplir en estos 3 niveles como buen líder. A nivel físico debe de ser un protector para la familia, su esposa y sus hijos. A nivel emocional debe de ser un apoyo para su esposa y sus hijos. A nivel espiritual debe de ser un buen guía, inculcar valores, respetos, principios morales, espirituales y éticos, y dar ejemplo en una buena conducta. Si usted no lo está haciendo, en vano está diciendo somos cabeza. Nosotros somos la cabeza de la mujer, porque si usted no lo está cumpliendo, no está cumpliendo su rol como un buen esposo. Gloria al Señor. Ese es el punto número 1 del rol que le corresponde al esposo cumplir. Vamos a ver el punto número 2. El punto número 2, el esposo debe de amar y cuidar a la esposa. Oiga bien el deber. El esposo debe de amar y cuidar a la esposa. Vamos a ver en el libro de Efesios, capítulo 5, 25 al 30, dice: esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. De la misma manera deben los esposos, oiga bien, amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama, porque nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida, como Cristo hace con la iglesia. El punto número 2 del deber que tiene el esposo, en el rol que le corresponde como esposo. Ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia. La cuida, la protege, le suple sus necesidades. Gloria al Señor. Dice aquí la palabra: el que ama a su esposa, a sí mismo se ama. A sí mismo se ama. ¿Cuántos hombres vienen y les gusta andar bien, su pelo bien cortadito, bien perfumadito, bien bañadito, bien cambiaditos, porque se ama andar su cuerpo bien, le gusta alimentarse bien? De la misma manera, dice la palabra aquí, que nosotros como varones debemos de amar, como esposos debemos de amar a las esposas de esa misma manera, como nosotros mismos nos amamos. Porque el que ama a su esposa, a sí mismo se ama. Segundo punto del rol del esposo, que es amar y cuidar a sus esposas. Colosenses 3:19 dice: esposos, amen a sus esposas, no sean ásperos. Esposos, amen a sus esposas y no sean ásperos. ¿Qué significa ser ásperos? Muchas veces amargados con ellas, se les habla mal, se les trata mal. Ser ásperos significa muchas veces tener mal carácter. La esposa muchas veces necesita amor, necesita cariño, necesita apoyo, y el hombre más bien se hace el indiferente, se hace como el sordo, el mudo. No sean ásperos con ellos, dice aquí
la palabra, el punto número 2 del rol que debe de cumplir el esposo. El punto número 3 del rol que debe de cumplir el esposo es que el esposo debe de ser proveedor para el hogar. Debe de ser proveedor, saber proveer, que sea el que suple las necesidades de su esposa. Nosotros podemos ver en el tiempo que estamos, muchas veces es difícil que solo el hombre, ¿verdad?, en ciertos casos supla tantas necesidades que hay en el hogar, pero el deber del esposo siempre es ver por las necesidades de su esposa. Muchas veces hay esposas que no tienen ni la confianza de decirle al esposo que necesitan, porque todo el tiempo anda amargado, todo el tiempo él tiene dinero para otras cosas menos para su esposa. Tiene tiempo para otras cosas menos para su esposa. Y por eso la misma palabra dice que el esposo debe de ser proveedor en el hogar. Vamos a ver en 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 8. Oiga bien lo que nos dice. Pues quien no se preocupa por los suyos, y sobre todo por los de su propia familia, los de su casa, dice, ha negado su fe y es peor que un incrédulo. El que no provee para los suyos ha negado su fe, es peor que un incrédulo. Existen casos donde muchas esposas tienen que ver dónde consiguen prestado o cualquier cosa así sucesivamente, no porque el esposo no tenga, o no porque el esposo no tenga la capacidad de darle, sino que hay poco interés de los esposos hacia las necesidades de la esposa. Ahora, cuando un hombre cumple este rol de esposo, lo que estamos hablando, primer punto que hablamos, ser un buen líder. Segundo punto, ama y cuida a su esposa. Tercer punto es proveedor. Como cabeza del hogar, si usted viene y es obediente a esta ley matrimonial delante de Dios, usted va a ser feliz. Vamos a ver el punto número 4. Punto número 4 es que el esposo debe de cumplir su deber conyugal hacia la esposa. Su deber conyugal del esposo hacia la esposa. 1 de Corintios, vamos a verlo. Oiga bien lo que nos dice. Y tanto el esposo como la esposa deben cumplir con los deberes propios conyugales del matrimonio. El esposo como la esposa, verso 4. Ni la esposa es dueña de su propio cuerpo, puesto que le pertenece a su esposo, ni el esposo es dueño de su propio cuerpo, puesto que le pertenece a su esposa. Por lo tanto, no se nieguen el uno al otro. Oiga bien lo que nos dice aquí. El esposo no es dueño de su propio cuerpo, sino la esposa. Existen muchos casos donde la esposa quiere abrazar al esposo, quiere darle una caricia, quiere mimarlo, y el esposo siempre, ay, estoy cansado, vengo del trabajo, así sucesivamente. Se está negando su deber conyugal hacia la esposa. Entonces ahí es donde la esposa se siente desamorada, defraudada de muchas maneras. Nos dice aquí la palabra, el esposo no es dueño de su propio cuerpo, le pertenece a su esposa. El cuerpo que usted tiene, amado hermano, le pertenece a su esposa. Gloria al Señor, así que ella puede tomar posesión de ese cuerpo. En un mundo, hermanos, donde nosotros vivimos, donde podemos ver inmoralidad en las televisiones, en el internet, en videos, en revistas, periódicos, en muchas cosas podemos ver tanta inmoralidad que hay en el mundo entero. Por eso una de las cosas que la misma palabra nos habla como deber matrimonial es que el esposo siempre esté
para la esposa, para que no sea que una vez no cumpliendo ese rol o ese deber, el diablo venga a tentarlos y quiera venir a separar por causa de que uno de los dos no está cumpliendo su deber conyugal, su deber matrimonial. Gloria al Señor. Entonces el diablo presenta alrededor de la vida de cada uno más opciones. Y esas son las inmoralidades sexuales, son las orgías y las cosas que Dios aborrece. La misma palabra dice, el mismo Jesús, cuando un hombre ve a una mujer y la desea en su corazón, ya cometió adulterio. Pero ¿qué sucede cuando ambos en el matrimonio no se niegan? Siempre están dispuestos, siempre están ahí listos el uno para el otro, sin negarse, sin murmuraciones, sin rencillas. Automáticamente siempre están satisfechos. En Hebreos 13:14 dice, sea honroso el matrimonio y el lecho sin mancilla. El lecho es la cama donde dormimos, es el lugar donde reposamos como esposos. Un lecho sin mancilla, mancillar quiere decir que no hayan pleitos, contiendas. Y eso sucede muchas veces. ¿Cuántos esposos se van a dormir a la sala, al sofá, se quedan durmiendo en otro lado? Porque hay pleitos. Se están negando el uno al otro, no quieren cumplir este rol. Entonces ahí es donde el diablo viene y comienza a tentarlos y a ponerles otras opciones de una manera que los hace caer. El diablo es astuto, hermano. En el nombre de Jesús, nosotros creemos que Él está vencido y no tiene autoridad sobre nuestros matrimonios, pero por eso Dios tiene y ha establecido esta ley matrimonial para que usted la sepa, la grabe en su mente y obedezca al pie de la letra. Si usted quiere mantener su matrimonio en pie, su familia en pie, su casa en pie, porque una casa dividida no puede permanecer en pie. En el libro de Eclesiastés capítulo 4, versículo 9, usted puede apuntar ahí en su casa, dice, mejor son dos que uno, porque cuando uno cayere, el otro lo levantare. Mejor son dos que uno. Gloria al Señor. El rol que le corresponde al esposo, primero es liderar. Punto número 1, ser líder. Un buen líder. Y en ese rol de buen líder, debe de haber respetabilidad en él, confiabilidad en él y madurez como un buen líder. Gloria al Señor. Y también debe de liderar y ser un ejemplo en estos tres niveles. Nivel físico, estar siempre protegiendo a su familia, a su esposa y sus hijos, físicamente, cuidándolos de enfermedades, de golpes, de cualquier cosa. Nivel físico. Nivel emocional, ser un apoyo. Cuando la esposa está pasando momentos traumáticos o los hijos. Y nivel espiritual, ser un buen guía, inculcar valores, respetos, educación, buena conducta, principios morales. Punto número 2 del esposo, debe de amar y cuidar a su esposa. Punto número 3 del esposo, debe de ser proveedor para su hogar. El que no provee para los suyos ha negado su fe y viene a ser peor que un inconverso. Punto número 4 del esposo, del rol del esposo que estuvimos viendo, debe de cumplir su deber conyugal, no debe de negarse. Su esposa quiere abrazarlo, quiere estar con usted, quiere que le dedique tiempo a ella. Deje sus amigos, deje el partido de fútbol, deje la televisión, dedíquele tiempo a su esposa.
porque no es tiempo perdido, ese es un abono que usted va abonando el matrimonio para que se vaya fortaleciendo más. Ese es el rol que le corresponde al esposo en el matrimonio. Gloria al Señor. Vamos a ver ahora el rol que le corresponde a la esposa, que aquí es donde vamos a adentrar también a otros detalles, que yo quiero que usted, amada hermana, empiece a apuntar ahí en su casa. Gloria al Señor. Los maridos necesitan saber que sus esposas los respetan, tanto en público como en privado, porque también muchos esposos dejan de cumplir su rol como esposos, porque también hay esposas que dejan de cumplir su rol como esposas, y ahí es donde comienza el conflicto, comienza la separación. Como les dije desde un principio, el mismo Jesús dijo, una casa dividida nunca permanecerá en pie. Hay un futuro de desintegración conyugal. Las esposas deben de respetar a sus esposos tanto en privado como en público. Los hombres se sienten como más prosperados, más felices, más dichosos cuando saben que sus esposas confían en ellos, cuando sus esposas los admiran y creen en ellos. Los esposos se sienten más seguros y con más ánimo, con más motivación, cumplen su deber de rol como esposo. Cuando la esposa siempre está ahí apoyándolo, por eso la misma Biblia dice que la esposa es una ayuda idónea, pero cuando la esposa más bien se burla del esposo o comienza a hacer otras cosas que desmotivan al esposo hacia lo que está haciendo, ahí es donde comienza el fracaso. En Efesios 5:23, donde habíamos leído, en todo caso que cada uno de ustedes ame a su esposa, le está diciendo a los esposos, como a sí mismo, y que la esposa respete al esposo. La esposa respete al esposo. Podemos ver un detalle aquí hacia las esposas. La esposa debe de respetar al esposo. Punto número 2. La esposa debe de estar sujeta a su marido. Efesios 5:22. Gloria al Señor. Respete a su esposo y estar sujeta a su marido. Vamos a ver unos detalles. 10 puntos que la esposa debe de cumplir, o 10 maneras de respetar de la esposa al esposo. No solo es así por así de decir yo te respeto y ya. Que la mujer respete a su marido. Vamos a ver 10 formas de respetar. Punto número 1 es que la esposa no debe de usurpar el lugar que le corresponde al esposo como cabeza. No lo debe de usurpar. Debe de ser una ayuda para él, una ayuda idónea. Siempre motivarlo para que él sea el que lidere, el que tome decisiones, pero ella debe de estar ahí. Pero no debe de usurpar el lugar que le corresponde al esposo. Gloria al Señor, porque hay una línea que Dios ha dejado establecida, así como Dios es cabeza de Cristo, Cristo es cabeza del hombre, el hombre es cabeza de la mujer. Hay un orden específico. La esposa no debe de usurpar el lugar que le corresponde al esposo en el hogar. Gloria al Señor, siempre debe de estar en apoyo hacia él. Es una manera de respetar. Muchas veces cuando el hombre toma algunas decisiones y la esposa viene y contradice esas decisiones, los hijos escuchan y los hijos ven lo que está sucediendo. Entonces ahí es donde los hijos comienzan a irse del lado que más les conviene y comienza la división. Gloria al Señor. El punto número 2, la esposa no debe cuestionarlo ni ridiculizarlo en público al esposo.
es una forma de respetarlo. No debe de cuestionarlo ni ridiculizarlo, dejarlo en vergüenza en público al esposo. Gloria al Señor. El punto número 3, la esposa no debe de humillarlo de ninguna manera. O sea, bajándole la moral, diciéndole que no vale para nada, no sirve como hombre. No debe de humillarlo. Es una manera de respetarlo. Punto número 4, no debe de gritarle ni alzarle la voz. La esposa al esposo. Siempre debe de ser con una conducta modesta, bondadosa, amable. La misma palabra viene y nos dice, en el libro de Proverbios 29:11, viene y nos dice que el necio da rienda suelta a sus impulsos, pero el sabio termina por refrenarlo. Nosotros como personas sabias debemos de analizar siempre las cosas antes de decirlo. Y una forma de respetar de la esposa al esposo es, aunque muchas veces el esposo no tiene mucha sabiduría, por decirlo así, pero el deber de la esposa es siempre motivarlo y animarlo para que él siga adelante. No humillarlo, no gritarle, no alzarle la voz. Punto número 5, no hablar mal de él con nadie. Nosotros podemos ver muchas esposas cómo van donde su familia, hablar aún inclusive mal de su esposo, con las amigas, en redes sociales, ponen en ridículo a su propio esposo, le bajan la moral, su hombría. Entonces es una manera de irrespeto de la esposa hacia el esposo. Gloria al Señor. Punto número 6, cumplir con responsabilidad los deberes del hogar. Muchas veces hay muchas esposas que por haraganencia no quieren hacer muchas cosas que son deberes que le corresponden a ellas y al esposo. Existen casos donde hay esposas que tienen ya hijas grandes, así sucesivamente, pero el deber siempre es de ella atender a su esposo, sus alimentos, su vestuario. Pero ellas están acostadas en algún sillón y le dicen a la hija, hacerle algo a tu papá, así sucesivamente. Pero el hombre se siente más amado, más querido cuando su esposa lo está atendiendo, cuando su esposa cumple ese deber hacia con él, su deber del hogar. Gloria al Señor. También debe de ser responsable en sus necesidades físicas y sexuales, como leímos en 1 Corintios capítulo 7, versículos 3 al 5. El esposo no es dueño de su propio cuerpo, sino la esposa. Y la esposa no es dueña de su propio cuerpo, sino el esposo. Así que la esposa también debe de estar ahí atenta para el esposo. Un deber de cumplir su deber de ella para con él. También muchas veces el enemigo tienta al hombre de algunas maneras porque la esposa siempre está indispuesta en atender a su esposo en muchas cosas. Gloria al Señor. Punto número 8. Siempre la esposa debe de pedirle consejos y opiniones al esposo para cualquier asunto que quiera hacer, sea un asunto familiar, comercial o asunto espiritual. Cuando la esposa viene y siempre pide opinión del esposo, pide consejo del esposo, ahí es donde el hombre se siente como que le prestan más interés. Se siente con aquella alegría porque le están dando su lugar como hombre, como cabeza del hogar. Es una manera de la esposa de respetar al esposo. Gloria al Señor. Punto número 9. Debe de valorar el esfuerzo que hace el esposo por proveer al hogar.
debe de valorar ese esfuerzo que hace el esposo. Valorarlo siempre. Sea poco lo que haga y tal vez no alcance para todas las necesidades, pero siempre valore lo que él hace. Motívelo siempre, que es un hombre que siempre cumple. Usted siempre dele palabras de motivación, de aliento, nunca lo desanime, nunca le diga yo contigo solo he aguantado hambre, solo he pasado necesidades. No, siempre motívelo. Es una manera de la esposa de respetar a su esposo. Gloria al Señor. El punto número 10 es valorándolo como hombre e hijo de Dios. Valorándolo al esposo. Es una manera de respetar al esposo. Nosotros podemos ver, hermanos, esta es una ley que Dios ha establecido para el matrimonio. Y tanto es un rol del esposo como un rol de la esposa que se debe de cumplir. Ahora, existen siempre problemas y malos entendidos entre ambos. Aunque sea que ambos estén cumpliendo siempre el rol, el esposo esté cumpliendo el rol y la esposa siempre esté cumpliendo su rol, siempre hay malos entendidos, malos momentos, malas situaciones o problemas que se presentan. Así que yo quiero dar, hermanos, aquí al respecto de las escrituras, quiero dar 7 puntos. ¿Cómo vamos a resolver los problemas matrimoniales? Primer punto que usted debe de tomar en cuenta para resolver los problemas matrimoniales es que debe de escoger un momento adecuado. No es en cualquier momento donde usted diga, ya venga, hablemos y ya. No, escoja un momento adecuado. Usted debe de tomar en cuenta, amado hermano y amada hermana, como matrimonio, que cuando nosotros hablamos y dialogamos y se llega a un acuerdo, todas las cosas marchan en paz, en armonía. Gloria al Señor. Debe de tomar en cuenta que usted nunca debe de tomar decisiones ni muy enojado, ni muy alegre. No. Gloria al Señor, porque cuando una persona toma decisiones cuando está en el momento enojado, corre a la otra persona, andate de aquí para afuera, a tu casa, a otro lado. Pero cuando ya adentra en sí y empieza a reflexionar, ha cometido muchos errores y ha lastimado a otras personas. Por eso usted debe de tomar en cuenta que nunca, jamás debe de tomar una decisión muy enojado, ni tampoco muy alegre. Debe de escoger un momento adecuado para usted tomar a su esposo, a su cónyuge, o el esposo tomar a su esposa, sentarse y dedicar un tiempo para dialogar. En el libro de Eclesiastés capítulo 8 versículo 6 dice, todo tiene su tiempo debajo del sol, todo tiene su tiempo. Así que usted escoja un momento adecuado donde ni él ni su cónyuge esté muy alterado o muy alegre, ni usted esté muy alterado o muy alegre, sino que sea un momento donde ambos estén en sí. Escoja ese momento y dialoguen. Gloria al Señor. Punto número 2 para resolver los problemas es platiquen sus palabras siempre pensando en qué dirían. Planifique siempre sus palabras. ¿Qué es lo que les quiero decir con esto? Mientras no llega ese momento donde usted va a hablar, usted no ha escogido ese momento adecuado para hablar, comience a planificar las palabras, cómo va a hablar a usted, y comience a pensar primero qué es lo que le dirá. Sabiamente, se lo voy a leer en un proverbio, el libro de Proverbios, Proverbios 16, 21, oiga bien lo que nos dice. Al que piensa sabiamente,
se le llama inteligente. Las palabras amables convencen mejor. Oiga bien, ahora versículo 23, de aquí mismo, 16:23 de Proverbios. El que piensa sabiamente se sabe expresar, dice aquí, y sus palabras convencen mejor. Así que usted escoja un tiempo, pero mientras ese tiempo adecuado llega, comience a planificar palabras sabias que usted va a decir para resolver ese problema. Gloria al Señor, con sabiduría. Adelante de Proverbios, que queda el libro de Eclesiastés, capítulo 10, versículo 12, nos dice: las palabras del sabio le atraen simpatía, pero las del necio son su propia ruina. Las palabras del sabio le traen simpatía a él, pero las del necio son su propia ruina. Así que usted, punto número 2, planifique sus palabras primero, pensando primero qué es lo que va a decir sabiamente. Por eso les aconsejo, no tomen decisiones ni muy enojados, ni muy alegres, porque después se van a arrepentir. Una vez que se toman esas decisiones con esas actitudes, se desintegran las cosas, y cuando se quieren volver a resolver o quieren remediar el problema, el daño ya está causado, ya está hecho. Así que piense sabiamente antes de actuar. Escoja un momento adecuado, punto número 1. Punto número 2, planifique sus palabras pensando bien qué es lo que va a decir. Y punto número 3, siempre hablar con las necesidades de la otra persona en mente, pensando en mente. Usted no comience a hablar y diciendo es que yo soy así. No, usted tenga en mente las necesidades de la otra persona, de su cónyuge. Entonces así hable usted. Con las necesidades que la otra persona tiene, usted comienza a hablar. De esa manera usted va a comenzar a hablar sabiamente. Vamos a ir a Efesios. Efesios 4:29 dice: no digan malas palabras, sino solo palabras buenas que edifiquen la comunidad y traigan bendición a quienes la escuchen. Cuando usted tiene esto en mente y comienza a hablar, pero no con enojo, con ira, malas palabras, soberbias, usted está hablando sabiamente. Señor, punto número 4, para poder resolver los problemas en el matrimonio debe de usted escuchar primero. Primero escuche a la otra persona. No empiece a alterarse, es que vos sos aquí, vos sos allá, y yo soy tan bueno. No, primero escuche. Escuche primero, no asumir lo que cree que quiere la otra persona. No asuma qué es lo que cree la otra persona. Primero escuche qué es lo que quiere la otra persona. El libro de Santiago nos dice la palabra: recuerden esto, queridos hermanos, todos ustedes deben de estar listos para escuchar. En cambio, deben de ser lentos para hablar y para enojarse, prontos para oír, pero tardos para hablar y airarse. Usted no llegue con su esposa como cónyuge y se sientan a hablar y empiece a alterarse. No, sea pronto para oír, empiece a escuchar. ¿Cuál es la situación de la otra persona? Tenga en mente siempre las necesidades de la otra persona y sea tardo para hablar. Una vez que usted hable con suavidad, con sabiduría, y se va a convencer mejor. Se van a arreglar así más fáciles los problemas. Punto número 5, siempre hablar de manera positiva. En el libro de Romanos capítulo 8 viene y nos dice: todas las cosas suceden para bien, para los que creen,
en Cristo Jesús. Si usted cree en el Señor y está convencido que es hijo de Dios, que cree en Dios y le sirve, vea las cosas de manera positiva, no empiece a ver cosas negativas y empiece a echarle en cara a la otra persona cosas negativas. Siempre vea las cosas positivas y hable de manera positiva para poder convencer. Presente soluciones, no presente problemas. Presente respuestas que resuelvan, no presente más dificultades. Un fuego encendido, si usted le echa más leña, va a arder más, va a encender más la llama. La misma palabra nos habla en el libro de Proverbios que las palabras suaves aplacan la ira, pero las palabras de enojo, de iras, contienda, comienzan por alterarlas más. Punto número 6. Comience a clasificar la conclusión. Comience a clasificar la conclusión de toda la plática que se ha hecho. Comience a hacer una clasificación para llegar a una conclusión, un resumen de lo dicho por ella y por él, y ser específico cómo se van a hacer las cosas. Punto número 7, siempre concluir con palabras de ánimo, de motivación. Recuerde, amado hermano o amada hermana, que usted es un ser humano. Usted como esposa es un ser humano. Él como esposo es un ser humano. El mismo Jesús vino y dijo en la oración: Padre, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Usted concluya esa conversación con palabras de ánimo, con palabras de motivación. Vamos a leerlo en el libro de Proverbios, versículo 15. Oiga bien lo que nos dice. El necio cree que todo lo que hace está bien. El necio cree que todo lo que hace está bien, pero el sabio atiende a los consejos. La persona que es sabia atiende a los consejos. Siempre agarra el consejo que se le habla. Así que concluya usted esa conversación con palabras de ánimo, de motivación. Ahora, existen casos, estamos hablando aquí de esposos y esposas que aman a Dios, que temen a Dios y tienen un rol. El esposo tiene el rol y la esposa tiene otro rol. Ahora existen casos donde uno de los dos no es creyente. Pero ¿qué es lo que aconseja la palabra del Señor? Vamos a ir a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1 dice: así también ustedes, las esposas, sométanse a sus esposos, para que si alguno de ellos no cree en el mensaje, puedan ser convencidos sin necesidad de palabra por el comportamiento de ustedes. ¿Qué es lo que nos quiere decir ahí? Ahí está diciendo: así las esposas, sométanse a sus esposos. Pero ya aquí vamos a hablar en términos general, no solo de esposas, sino de esposos, porque existen casos donde el esposo es cristiano y la esposa no. Y existen otros casos donde la esposa es cristiana y el esposo no. Así que aquí lo que nos quiere decir Pedro es de un comportamiento que usted como cristiano debe de tener hacia su esposo que no cree en el mensaje de Dios, no obedece esta palabra, para que él o ella sea ganado sin palabras. De nada sirve, amado hermano o amada hermana, que usted pase en la iglesia aguantando hambre en ayunos y en ayunos, que estoy orando por mi esposo, que estoy orando por mi esposa para que venga Cristo Jesús. De nada sirve si su conducta no es correcta para con él o para con ella. Gloria al Señor. Dice: para que sean ganados sin palabras por la conducta de ustedes. De esa manera es lo que nos aconseja. Si usted quiere servir a Dios, hermana o hermano,
y su cónyuge no quiere obedecer a Dios, no quiere servir a Dios, usted manténgase con su conducta intacta, con su conducta recta, con su conducta sabia siempre delante de Dios, para poder ganárselo sin palabras, sin necesidad que usted le esté diciendo versículos, le esté diciendo citas bíblicas, que esté ayunando y orando tantos días. Usted mantenga una conducta recta delante de Él, mantenga una conducta amorosa y cumpla este rol que le estoy dando aquí, sea del esposo o sea de la esposa. Si usted es hermano o es hermana en Cristo Jesús, cumpla este rol. Entonces de esa manera se va a ganar a su cónyuge.